Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Es muy difícil a veces creer que Dios tiene algo mejor para nosotros cuando creemos que lo que nosotros tenemos y queremos es lo mejor. Y ahí es donde comienza la batalla entre mis pensamientos y los pensamientos. Se me dejó escuchar. Que ahí es donde comienzan las cosas a ponerse un poco complicadas. Porque nosotros tenemos un pensamiento de que lo que queremos y lo que quizás estamos haciendo es lo mejor. Pero ¿hasta qué punto eso que tú crees que es lo mejor es lo que realmente Dios quiere? Y mayormente las cosas que Dios quiere para nosotros son diferentes en las que nosotros consideramos que son las mejores para nuestras vidas. Dios en sus pensamientos, como lo dice su palabra, son totalmente diferentes a las que nosotros podemos llegar a tener o tenemos. ¿Y cuántas veces nos ha tocado y nos hemos golpeado contra la misma pared una y otra vez, queriendo y persistiendo hacer las cosas a nuestro modo? Queriendo hacer las cosas como yo lo quiero, las cosas como lo tengo en mi mente, como lo tengo pensado, pero a veces llega el punto donde Dios tiene que permitir que sobre nuestras vidas vengan ciertas circunstancias para que nosotros podamos entender y darnos cuenta de que Él tiene algo mucho mejor, que sus pensamientos son mayores y más grandes que lo que nosotros podemos llegar a tener. Los pensamientos, nuestro pensamiento se basa en mi plan, en lo que yo he analizado, lo que yo he estudiado, lo que yo he podido controlar y digo, esto es lo que yo quiero y con esto lo puedo lograr, lo puedo alcanzar. Pero en los caminos del Señor, si estando fuera de los caminos del Señor son obviamente mejores los planes de Dios para nosotros, estando en los caminos del Señor, sí o sí, Dios va a intervenir en tu vida para generar que el pensamiento que Él tiene sobre tu vida se pueda cumplir. Porque el momento que tú acercas al Señor, tú estás haciendo exactamente eso, dejando que Él sea el Señor de tu vida. Al Él ser el Señor de tu vida, tiene gobierno sobre ti y tiene un derecho sobre tu vida. Entonces, ese derecho que tiene sobre tu vida lo lleva a Él a decir, aunque este cabezón quiere hacer algo totalmente distinto, voy a hacer todo lo necesario para que Él pueda cumplir esto que tengo preparado para Él, que es mucho, pero mucho mejor para su vida. Entonces, ahí está la lucha entre lo que yo quiero y lo que son los pensamientos de Dios sobre nuestras vidas. Hablemos un poco sobre lo que ha ocurrido o lo que pasa cuando nosotros caminamos bajo nuestros propios pensamientos. Cuando caminamos bajo nuestros propios pensamientos, ocurre que las cosas suelen costar más de lo normal. Suelen ser un poco más complicadas de lo normal. Nos tenemos que esforzar al doble, tenemos que sacrificar muchísimo más, tenemos que buscar muchísimas más soluciones. El estar solo en eso que queremos lograr nos pega más que cuando las cosas están siendo dirigidas por Dios sobre nuestra vida. Cuando tú estás caminando bajo el pensamiento y el propósito y el plan de Dios sobre tu vida. Pero nosotros tenemos que comenzar a darnos cuenta que los pensamientos que yo tengo y lo que yo quiero lograr al estar bajo la cobertura y el manto de nuestro Señor tendrán que someterse para que podamos vivir de tal manera que podamos alcanzar el pensamiento de Dios sobre nosotros, que es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Encontramos en la Biblia la historia de un hombre llamado Abraham. Abraham, Dios le dio una promesa. Le dijo que haría de él una nación grande. Le digo, hey, mira, sal de la carpa, allá por donde anda Roldo, y mira al cielo. Así será tu descendencia. Y de repente ve, pero en la carpa se quedó la viejita, Señor. ¿Cómo va a ser posible? Así será tu descendencia. Los pensamientos de Dios son grandes. Pero en medio de todo esto, ellos decidieron hacer un propio plano. Y ahí es donde él le dice, mira, llégate a la mujer que me sirve. Y ahí estuvo con Agar y nació Ismael.
al transcurrir el tiempo, lo que era el pensamiento y el plan humano tuvo roce con la promesa y el propósito y el pensamiento divino de Dios. Y que le dijo, tienes que echar a este niño y a su madre, lo tienes que retirar de aquí. Imagínate eso, el dolor grande que tuvo que sentir, sintió Abraham en ese momento de despedir a su hijo. Y Dios, para consolarlo en medio de que él actuó bajo su plan y su pensamiento, también haré de él una nación grande. Pero resulta ser que esa nación grande en enemistad con la otra, en pleito con la otra por hasta estos tiempos. Lo que genera caminar bajo mi pensamiento y tratar de provocar las cosas a mi modo, como me da la gana, como yo quiero, porque aquí a mí se me ocurrió así. Y cuando tú haces las cosas así, estás rompiendo el propósito de Dios sobre tu vida, el plan y el pensamiento de Dios. La misericordia de Dios sobre Abraham por haberlo llamado y haberle dado una promesa permitió que aún él infringiendo eso pudiera llegar el hijo que él tenía en los pensamientos para Abraham y para Sara. Y gracias a que llegó ese pensamiento, a que se cumplió eso, entonces la nación grande que Dios le habló llegó a cumplirse. Y aquí es donde tenemos que aprender algo muy importante. Debes tener cuidado con lo que tú estás decidiendo o estás planificando, si eso que tú estás haciendo va a chocar con lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántas veces nos hemos topado con cosas? Señor, vamos a poner un ejemplo fácil. Señor, yo quiero este carro. Ay, Dios mío. Yo quiero un Volkswagen, Señor. Yo quiero un Aveo, Señor. El pensamiento tuyo es un Aveo, es un Volkswagen. Ese es tu pensamiento. Pero resulta ser que quizás alguien te haya dado a ti una promesa y te digo, vas a tener una Forerunner, vas a tener una Hilux, vas a tener una Tundra, no sé, vas a tener algo grande, una camioneta, vas a ser bendecido por Dios. Pero tu mente sigue enfocada en esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que mientras tú estás enfocado en esto que está aquí está privando que se venga lo demás que Dios ha colocado sobre tu vida. Porque estás colocando la mirada en algo pequeño cuando el pensamiento de Dios, aleluya, es algo mayor, más grande y de gran bendición sobre tu vida, aleluya. Oye, yo creo que se le supongo gritar tranquilamente. Entonces necesitamos entender que debemos dejar o pausar esas cosas que nosotros consideremos ayuda. Hasta el momento que consultemos a nuestro Padre Celestial. Porque es muy probable también que ese plan que tú tengas esté alineado a lo que Dios quiere. Pero ¿cómo lo vas a comprobar? Orando al Señor. Preguntándole al Señor. Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga. Señor, esto es lo que tú crees que es lo mejor para mi vida. Señor, ¿tú crees que yo debo irme para que haga? Señor, ¿será que yo tengo que tener hijo? ¿Va a ser por aquí? No, cabezón, yo te dije que yo tengo una promesa con Sara y van a tener un hijo y ese hijo va a ser el linaje que voy a sacar toda la nación grande que he prometido. Pero a lo mejor tú estás caminando bajo el plan de Dios y Dios te dice, hijo, vas por el camino correcto. Estás haciendo las cosas de la manera correcta. Sigue así. Entonces, ¿cómo vas a ir tú? Con más ánimo, con más gozo. Te vas a sentir más fortalecido en lo que estás haciendo porque tienes el respaldo de Dios en lo que tú vas a hacer. Los pensamientos de Dios nos sobrepasan a nosotros. Pero somos porfiados en querer hacer cumplir el pensamiento nuestro y no la voluntad de Dios. Y estamos como que cegados a la posibilidad de que Dios pueda preparar algo mejor para nosotros. Hay momentos en tu vida donde han ocurrido cosas fuertes, donde tú has querido seguir anclado a algo, a alguien, a un lugar, a una persona, a un estado, a una ciudad. Quizás has querido estar anclado allí a eso.
Y has estado porfiado en eso. Pero el Señor simplemente te está haciendo ver, hijo, tengo algo mejor para ti. Y no es porque Dios no crea que se pueda restaurar algo. No, lo que pasa es que Dios está viendo tu futuro. Y Dios conoce y sabe que lo que te va a entregar es lo que te va a llevar a cumplir el plan y el propósito de Dios sobre tu vida. Aleluya. Pero tienes que soltar esa ancla y de estar porfiado, atándote a cosas que no te permiten avanzar hacia lo que Dios quiere. Estamos personas que tienen años y tanto así que le pasan cosas en su vida. Se rompió un matrimonio, uno de ellos ya había tomado su decisión, otra persona sigue enamorada, sigue anclado, va superando la cuestión, pero no decide, aún decide que no va a rehacer su vida. Dice, no lo voy a hacer porque es que todas pagan igual. Y queda anclado ante un pensamiento que es incorrecto. Y pasan los años y no se da cuenta que el Señor tiene algo mejor. Que el Señor tiene algo mejor para su vida. Y ese algo mejor no se basa en el hecho de que la persona que es mejor que la otra o lo que esté. Lo mejor se basa en lo que a ti respecta, lo mejor para ti. Porque lo mejor para ti no necesariamente es lo mejor para otra persona. ¿Ok? Porque eso mejor para ti se basa en tu conocimiento, se basa en tu necesidad, se basa en tu meta, se basa en lo que tú puedes alcanzar, en lo que quieres, que puede ser muy diferente al de otra persona. Entonces, necesitamos dejar que los pensamientos de Dios, que los caminos de Dios sean los que nos dirijan para alcanzar aquello que Él tiene para nosotros. De lo contrario, estaremos siempre en un bucle, estaremos continuamente en un ciclo repitiéndolo, sin avanzar y sin lograr alcanzar algo realmente para el Señor y algo para nuestras vidas. Encontramos en la historia también a un hombre llamado José. José fue lanzado, ¿verdad?, en un pozo allí. Sus hermanos lo iban a matar, pero lo decidieron lanzar ahí y lo vendieron. El propósito y el pensamiento de Dios era diferente. No era que él estuviera allí. Y él estaba allí luego, quizás me imagino yo, cuando llegó a la casa de Potifar. Al fin lo logré, salí, ahora estoy en un buen lugar. Estoy en el lugar correcto, ahora mira, estoy dirigiendo esta casa. Y quizás pensaba por un momento que ese era lo mejor que podía tener. Y claro que sí, comparando la situación previa que te estaba viviendo, estar al frente y cuidado de esa casa era lo mejor que podía tener José. Pero aquí es donde viene la enseñanza de este segundo punto. El Señor va a permitir procesos sobre tu vida para que tú te puedas alinear hacia el pensamiento que Él tiene sobre tu vida. El Señor permitió que pasara, que la integridad de José fuera visible, para que él fuera preso. Y estando allí en la cárcel, él creyendo que todo estaba acabado, el Señor simplemente estaba gestando y preparando el lugar donde iba a colocar a José. El proceso en el que tú te encuentras solamente es el tiempo que Dios está usando para preparar el lugar donde Dios te quiere llevar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para el lugar donde Dios tiene destinado algo para ti. Y ahí es cuando nos atormenta el silencio de Dios. Tú no me oyes, Señor. Tú no me escuchas. Nadie me visita. Nadie habla conmigo, ni un mensajito. Y mira, puse un estado y mira, todos los que vieron el estado y nadie me respondió. Aleluya. Bueno, a Alexis no le aplica. Cuando nosotros entramos en esos procesos, es como si fuese esa cárcel de José, donde no hay acceso para mucha gente. Son muy pocos los que están allí. Te topas con personas quizás en la misma condición. Y tú de repente te encuentras dándole un consejo a alguien que está en las mismas que tú. Y tú dices, ay, ese consejo también me sirve a mí.
Y dentro de toda esa gente que está en el mismo proceso, tú te haces el líder de esa gente procesada, porque José se volvió el líder en la cárcel. Y en esos silencios nosotros creemos que Dios nos abandonó y nos olvidó. Creemos que ya está todo listo. Pero en medio de todo eso, el Señor estaba trabajando a favor de José. El Señor estaba trabajando para que el momento y el lugar estuviera listo para el momento que Él lo iba a sacar de esa cárcel. El Señor está preparando áreas y cosas en tu vida en medio del proceso que estás viviendo para que el momento que ese proceso acabe esté el lugar asignado para ti y tú puedas tomar ese lugar asignado. Lo que pasa es que es difícil entender eso, pero eso es parte de la formación de Dios para que podamos ser dignos al momento de tomar el lugar que Él ha destinado para nosotros. No sé si me entendieron eso. Creo que sí. Entonces necesitamos, mis hermanos, comenzar a trabajar en esto y entender que los procesos nos van a llevar poco a poco a ese lugar que Dios tiene preparado. Nos obliga y nos mueve a que podamos llegar y caminar bajo su propósito y su pensamiento. Y resulta ser que lo que por un momento José creía que era lo mejor, que era estar en la casa de Potifar, Dios dijo, no, pero es que tú no eres un hombre para estar en una casa. Tú estás para gobernar un imperio. Tú estás para estar al frente de este reino. Y tú ahí en la casita. Cuando el Señor tiene algo destinado mayor para tu vida. Amén. Por eso es que no podemos distraernos ante las cosas rudimentarias, las cosas que podemos encontrarnos por allí, lo que podamos hacer, lo que tenemos. Hay algo mayor que Dios tiene preparado para nosotros. Tú puedes hacer pan, tú puedes hacer helado, tú puedes trabajar en una ruta, tú puedes hacer diseño, tú puedes vender zapatos, tú puedes hacer muchas cosas, pero ese no es el lugar asignado para ti. Ese lugar quizás que es en la casa de Potifar, donde algo estás aprendiendo, pero Dios te va a sacar, porque hay algo mayor preparado para tu vida. No puedes encapsular tu pensamiento y tu vida a lo pequeño que estás viendo. Tienes que ampliar la visión y entender que hay algo más grande de Dios para tu vida. A mí me pasó eso. Yo lo entendí en el momento que yo estaba luchando con que volverme profesional en qué carrera, Señor. Y yo le preguntaba al Señor y mi deseo de predicar la palabra. Y el Señor me dijo, tengo muchos abogados, tengo muchos médicos. Y esto no aplica para todo, eso aplicó sobre mí. A no ser que Dios trate con usted. Pero tengo pocos que amen y que prediquen la palabra como lo vas a hacer tú. En otras palabras, el Señor me está diciendo, ¿quieres ser de los comunes o quieres ser de lo que he reservado para algo distinto y diferente? Yo dije, no, por aquí mejor. Agarro esto. No podemos creer, mis hermanos, que lo que usted está haciendo es lo más grande que usted Dios le ha entregado. Hay algo mucho más allá. Y desde que nos conocemos, muy bien lo saben, ¿qué le he dicho? No, pero te vas a ser un predicador, te vas a hacer crecer. ¿Qué he hecho? Alimentar el sueño, alimentar la visión. Ampliar el pensamiento, porque yo no quiero que ustedes se queden aquí sentados, yo no quiero que ustedes simplemente estén recibiendo, yo quiero que ustedes estén dando, que reciban del Señor en los secretos, para que los públicos reciban reconocimiento, no del hombre, sino de Dios. Aleluya. Por eso es que el alimento, esa visión, ese sueño, ese pensamiento, tienes que crecer, tienes que levantarte, tienes que seguir adelante, no te quedes con eso, tienes que ir más allá. Pero yo solamente puedo hacer eso. Usted es el que va a accionar. Usted es el que va a determinar si avanza o no. Usted es el que va a determinar hasta qué nivel va a crecer. Si se queda en la silla o si sigue a ministrar y se va a otros lugares a predicar la palabra. Es usted el que decide. Y los líderes que se levanten y las personas que estemos sirviendo simplemente estaremos preparando todo para que tú crezcas. Pero eres tú el que va a decidir eso. Yo puedo hacer culto todos los domingos y lo voy a hacer. Y voy a dar clases, y voy a dar doctrina, y voy a dar liderazgo, y vamos a buscar todas las herramientas. Pero de nada vale eso si usted no quiere avanzar y crecer y tomar lo que Dios le ha dicho. Porque radica en el querer. Dios me dijo que tiene este pensamiento, sí, pero yo no quiero eso. Entonces, tú mismo estás abortando el plan de Dios.
puede estar todos los recursos. Es cuestión de que usted quiera. Usted quiere ir mañana temprano a Mercabar. Usted se levanta temprano porque quiere ir temprano, ¿verdad que sí? Porque quiere. Pero si usted no quiere ir, usted no se levanta temprano, ¿verdad? Porque no quiere. Pero ahí está Mercabar esperándolo si usted decide levantarse y ir. De igual manera, Dios está esperando y tiene un plan para tu vida. Pero Él está esperando que tú quieras. Porque si tú no quieres, da igual. Si tú no quieres, si tú no te esfuerzas, no lo vas a lograr. Te quieres levantar a orar a las 3, te vas a levantar a las 3 a orar, pero no te levantas porque no quieres. Así de fácil. No ayunas más porque no quieres. No oras más porque no quieres. No lees más porque no quieres. Pero en el momento que tú quieras leer, en el momento que tú quieres y decidas avanzar, lo vas a lograr. Y si en algún momento usted no quiere, pero usted sabe que eso lo va a ayudar, entonces usted lo hace porque eso me está ayudando a mí a llegar al lugar que Dios ha determinado para mi vida. Pero eso es doblegar la carne. Eso es someter nuestro cuerpo para caminar hacia lo que Dios quiere para mi vida. ¿Quién me dijo a mí que me tenía que ir a estudiar los Pentateucos con 11 años de edad en la casa de mi tío? Nadie. Yo quise. Dios, ¿por qué? Porque quería crecer y tenía un sueño de ser un predicador. Tío, usted me puede enseñar, bueno, véngase para acá todas las mañanas. Me voy para allá todas las mañanas. ¿Dónde estaba? En la casa de mi tío estudiando el Pentateuco. ¿Para qué? Porque me quería nutrir de la palabra de Dios. Porque cuando me parara a hablar en algún lugar, tenía algo que decir. Pero es cuestión de que yo quiera. Ahí está el propósito y el plan de Dios. Tú tienes que querer. A lo largo de la historia bíblica encontramos hombres a los cuales Dios ha escogido con un plan mayor que lo que ellos han pensado. David creía que iba a ser pastor de ovejas toda su vida. Pero Dios tenía un pensamiento de que fuera rey. Samuel creía que iba a ser un sacerdote allí cuidando el altar, pero Dios lo llamó como juez y profeta de su tiempo. ¿Qué estás creyendo tú que eres? Y a lo mejor Dios está diciendo es que tengo algo mejor. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando usted sabe lo que quiere y lo que tiene y lo que Dios le ha dicho, usted camina bajo esa dirección. ¿Qué va a ocurrir? Que lo que pueda decir a su alrededor, lo que pueda acontecer a su alrededor, no le va a afectar porque usted sabe hacia dónde va y hacia dónde camina. Cuando ando por ahí en chores y me ven haciendo algo en la cuestión, ¿qué la gente va a imaginar que es un pastor? ¿Me aflige eso? No me aflige nada. ¿Por qué? Porque yo sé lo que Dios ha dicho de mí, lo que quiere hacer conmigo, el plan y su propósito. ¿Listo? Ando en paz y tranquilidad. Ay, no, la gente no cree que yo soy pastor. Ay, no, estoy claro de lo que Dios ha dicho en mí. Y camino en pro de eso y sé hacia dónde Dios me va a llevar. Entonces, cuando algo no se me da, no me frustro. Ay, no se me dio y se me va a retrasar el plan de Dios y el propósito de Dios. Porque Dios me dijo que iba a predicar en las naciones. Y si no, ahora se cerró esta puerta, no voy a poder predicar en las naciones. ¿Quién te dijo a ti eso? Si tú estás claro en el propósito y algo se cerró, a ti no te aflige, porque tú sabes que el que te prometió y el que te dijo, tengo pensamientos de bien sobre tu vida, tengo pensamientos grandes, tengo un plan maravilloso para tu vida, no se va a detener porque una puerta se ha cerrado para ti. Y si se cerró esa puerta porque más bien Dios no quería que te metieras ahí, en esa cueva de lobos, para que tú caminaras solo, pero bajo la dirección de Dios y el propósito y el gozo de Dios sobre tu vida. Eso es. Y sin decir que Dios me trajo gente de Argentina, de Colombia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito mayor sobre tu vida. Pero tú tienes que creer. Tú tienes que avanzar. Nosotros los pastores nos vaciamos sobre ustedes. Nos invertimos sobre ustedes. Damos todo, pero ustedes son los que van a determinar qué tan lejos quieren llegar en el Señor. Ahí está la palabra, pastor Isaías 55:5. Lean lo que dice ahí. Y aquí llamarás gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado.
Amén, amén. Porque sus pensamientos son distintos. Y con esto quiero cerrar. Hace muchos años, mi pensamiento era que la iglesia que había fundado nos habían donado galpón, nos habían donado muchas cosas. Creía que ese era el lugar, el destino, el lugar que Dios había preparado. De hecho, Alex, tú fuiste para allá, ¿verdad? Allá en... Sí, claro, tú estuviste. Y la internacional dice porque te ha colmado de favor. La internacional. Y estando allá, yo muy bien, yo estaba entregado a eso. Y creía que lo que estaba allí y viendo el cumplimiento de las cosas, yo decía, yo creo que estoy en el lugar que Dios quiere, en el plan y el propósito que Dios quiere. Porque me están donando galpón, me están donando sonido, están ocurriendo cosas. Dios está aquí, la iglesia se está llenando, personas vienen caminando desde lejos para congregarse, porque en ese momento lo que pasaba el trabajo, que cuando dejaba de pasar cierta hora, ya la gente no puede movilizarse, sino caminando. Señor, este lugar va a seguir creciendo, va a prosperar, vamos a levantar y vamos a edificar una iglesia aquí muy grande. Esto vamos a poblar, vamos a hacer una urbanización aquí para esta familia, una urbanización. Yo estaba soñando. Pero de la noche a la mañana, el Señor me hizo como le hizo a nuestro amigo Daniel. Me lanzó en un foso de leones. Aleluya. Y yo me imagino a Daniel orando y diciéndole, Señor, guárdame. No, Dios no le hizo caso. Dios permitió que él cayera, estuviera en ese foso. Pero él cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño. El Señor me lanzó en el foso, pero él cerró la boca de los leones. No me terminó de quitar el proceso, pero él me mostró que él estaba conmigo en medio de esos leones. Entonces aprendí que su presencia está conmigo y que si dentro de una fosa llena de leones Él guardó mi vida, Él siempre la iba a guardar. Entonces el Señor me dijo, hey, esto que estaba aquí tan bonito que creció, desapareció todo. Porque mi pensamiento y lo que estaba haciendo creía que ese era el lugar, pero no era mi destino. Ahora dígame ¿usted cree que yo no creo lo que Dios va a hacer aquí en este lugar, lo que es grande? Si en aquel momento permitió Dios para enseñarme a mí algo, que donaran galpones, que dieran sonido, ¿usted cree que en este tiempo que hay madurez, que hay crecimiento, que hay más oración, que hay más búsqueda, el Señor no nos va a entregar eso a nosotros? Claro que sí nos las va a entregar. Y por eso yo camino confiado, por eso estoy tranquilo, porque sé que el que me llamó algo grande tiene para nosotros. Mi pensamiento estaba ahí en aquello, pero el pensamiento de Dios era más grande. Y no, tú quieres estar por allá escondido, pero yo no te necesito escondido, yo te necesito en el centro de la ciudad, porque lo que voy a hacer con ustedes va a impactar a muchos y necesito que lo vean. ¡Aleluya! Lo que Dios tiene para ti es mucho mejor, su pensamiento es mejor. No sigas encapsulándote y pensando en las cosas pequeñas, en las cosas pocas. Y no porque te estoy metiendo una mentalidad de la prosperidad, de la doctrina. No, te estoy diciendo que lo que Dios me dice en su palabra es que sus pensamientos son de bien sobre nosotros y que sus caminos son mayores y más grandes que lo que nosotros tenemos. Esto tiene que llevarlo a usted a que deje de mortificarse por las cosas pequeñas. Mortificarse por tonterías a veces, cuando Dios tiene algo muchísimo mejor para su vida. Póngase de pie.